En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la producción energética de la beta oxidación. El ejemplo es con un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Entonces el palmitoil-CoA, se gastan 6 coenzimas, 6 moléculas de FAD, perdón, 7 moléculas de coenzima A, 7 moléculas de FAD, 7 moléculas de NAD, 7 moléculas de agua para las 7 hidrataciones, y el producto es 8 acetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH y 7 protones. Entonces en esta tabla nos muestran la producción de ATPs por la oxidación de un ácido graso como el palmitoil-CoA. Entonces en la activación del palmitato a palmitoil-CoA se gastaron 2 ATPs porque se hidrolizó un ATP hasta AMP. Eso equivale al consumo de 2 moléculas de ATP. Se producen 8 moléculas de acetil-CoA. La oxidación en el ciclo de Krebs de 8 moléculas de acetil-CoA, de cada molécula de acetil-CoA produce 10 ATPs. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs, por la oxidación de cada molécula de acetil-CoA, se producen 3 NADHs, es decir, 7.5 ATPs, un FADH2 que produce 1.5 ATPs, es decir, 9 ATPs, y se produce un GTP que es equivalente a un ATP. Entonces, la oxidación de una acetil-CoA en el ciclo de Krebs produce 10 ATPs, es decir, 8 acetil-CoA producen 80 ATPs. Se producen 7 FADH2, cada uno sirve para producir 1.5 ATPs, es decir, por los 7 se producen 10.5 ATPs. Se producen 7 NADHs, por cada NADH se producen 2.5 ATPs en la fosforilación oxidativa, es decir, 17.5 ATPs. O sea que en total se producen 108 menos 2 que se gastaron en la activación del palmitato, entonces nos quedan 106. Ahí lo comparan con los carbohidratos, que son más oxidados, menos reducidos. Entonces nos muestran que por cada carbón se producen aproximadamente 6 moléculas de ATP en el caso de los ácidos grasos, mientras que por cada carbón de la glucosa se producen 5 ATPs. La otra parte que nos quieren mostrar es la oxidación de los ácidos grasos monoinsaturados y de los poliinsaturados. En este caso hay un ejemplo de un diinsaturado. Entonces, cuando hay una insaturación en un carbono impar, entonces nos dicen que por cada doble enlace en un carbono impar se pierden 1.5 ATPs porque se deja de producir una molécula de FADH2. Entonces, en el ejemplo del ácido oleico, que es un ácido graso de 18 carbonos con un doble enlace entre los carbonos 9 y 10, entonces se producen una ronda de beta oxidación, se convierte el de 18 en 16, otra ronda de beta oxidación, el de 16 en 14, y otra ronda de beta oxidación, el de 14 en 12. Llegamos a un ácido graso de 12 y el doble enlace que estaba entre 9 y 10 ahora queda entre 3 y 4. En la beta oxidación el doble enlace debe estar entre los carbonos 2 y 3, entonces hay que pasar este enlace en cis a un carbono entre 2 y 3 en trans. Eso lo hace una enzima enoil-CoA isomerasa. Entonces, como ya hay un doble enlace, como esta enzima transfiere el enlace entre 2 y 3, ya no se necesita la acil-CoA deshidrogenasa, por eso se deja de producir una molécula de FADH2, por eso se produce 1.5 ATPs menos por cada doble enlace que esté en un carbono impar. Finalmente se pasó el enlace por la enoil-CoA isomerasa a los carbonos 2 y 3, actúa la hidratasa y continúa la beta oxidación común y corriente. Cuando hay ácidos grasos poliinsaturados, en este caso el ácido linoleico o linoleil-CoA, entonces este tiene un doble enlace
en un carbono impar y un doble enlace en un carbono par, entre los carbonos 9 y 10 y entre los carbonos 12 y 13. Entonces se dan 3 rondas de beta oxidación para convertirlo de 18 a 16, de 16 a 14 y de 14 a 12. Llegamos a 12, entonces queda con los dos dobles enlaces, uno entre los carbonos 3 y 4 y otro entre los carbonos 6 y 7. Entonces, como hay un doble enlace entre los carbonos 3 y 4, la enoil-CoA isomerasa lo pasa de su configuración cis a trans y entre los carbonos 2 y 3. Entonces ahí ya se deja de producir un FADH2, pero puede continuar la beta oxidación, actúa la hidratasa, etcétera, y llegamos a un ácido graso de 10 carbonos con un doble enlace entre los carbonos 4 y 5. Entonces, la beta oxidación produce un doble enlace entre los 2 y 3 porque continúa la beta oxidación. La acil-CoA deshidrogenasa produce los dobles enlaces. Estos dobles enlaces están conjugados, entonces no pueden actuar, entonces no puede actuar la siguiente enzima, que es la hidratasa. Entonces actúa una 2,4-dienoil-CoA reductasa. ¿Qué hace? Nos convierte estos dos dobles enlaces en uno solo entre los carbonos 3 y 4, pero esta enzima consumió un NADPH. Entonces, por cada doble enlace que esté en un carbono par, hay que descontar 2.5 ATPs porque se gastó un NADPH que es equivalente energéticamente a un NADH. Entonces, por cada doble enlace en un carbono impar se descuentan 1.5 ATPs y por cada doble enlace en un carbono par se descuentan 2.5 ATPs. Finalmente nos queda el doble enlace entre los carbonos 3 y 4. La enoil-CoA isomerasa lo pasa a los carbonos 2 y 3 en configuración trans, que estaba en cis, lo pasa a configuración trans y ya puede continuar la beta oxidación común y corriente. La otra característica especial de la beta oxidación, de la oxidación mejor de los ácidos grasos, es los ácidos grasos de cadena impar. Entonces en el último ciclo no hay un ácido graso de 4 carbonos, hay un ácido graso de 5 carbonos. Entonces la tiólisis produce acetil-CoA, pero produce propionil-CoA. Entonces esta se oxida en el ciclo de Krebs, pero esta tiene que presentar una serie de transformaciones. ¿Cuáles? El propionil-CoA, por acción de la propionil-CoA carboxilasa, que es una enzima que requiere de biotina, no sintetiza S o D metilmalonil-CoA. Posteriormente, la metilmalonil-CoA isomerasa nos convierte la S o D metilmalonil-CoA en R o L metilmalonil-CoA. Y finalmente, la R-metilmalonil-CoA, por acción de la metilmalonil-CoA mutasa, que es una enzima que requiere de coenzima B12, nos convierte el metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Este succinil-CoA entra al ciclo de Krebs y continúa su oxidación en el ciclo de Krebs. Hay una enfermedad que es la acidemia metilmalónica por deficiencia de la metilmalonil-CoA mutasa. La mutación disminuye la afinidad por la coenzima B12. Entonces uno de los manejos es aumentar la concentración de coenzima B12 para aumentar la actividad de la enzima.